Cuba Información. Este 5 de octubre se han cumplido 33 años del sabotaje al avión de Cubana, cuyo mentalizador, uno de sus mentalizadores, Posada, está libre en las calles de Miami, mientras los 5 héroes cubanos están todavía tras las rejas. Ahora queríamos que Mila nos comente un poco cómo recuerdas tú esta desgracia de la voladura del avión de Cubana. Pues mira, te puedo decir que en su momento, cuando sucedió, pues yo era una preadolescente y de hecho, pues en mi ciudad, pues cercanamente en la escuela donde yo estudiaba la secundaria básica, pues en la esquina de la misma secundaria teníamos una trabajadora de una peluquería que era madre de una de esas víctimas de ese sabotaje tan salvaje y tan cruel que se hizo en el año 76 con Cubana de Aviación. Te puedo decir que fue un hecho tan salvaje y tan terrorista que es verdad que en plena preadolescencia te deja como traumatizado y muy marcado. Y ante esa situación pues te deja como una herida abierta y como una herida abierta de todos esos actos tan injustos que se cometen en contra de Cuba y del pueblo cubano. No se sabe, bueno, por aquí, por ejemplo, en Europa, supongo que la gente desconoce del terrorismo que sufre Cuba, y este fue uno de los más crueles, donde fallecieron 73 personas, 57 eran cubanos, 11 eran guyaneses y 5 norcoreanos. De los 57 cubanos perecieron la vida el equipo juvenil de esgrima de Cuba, que todos eran unos jóvenes igual de 14 o 15 años de edad, con los que se contaba con aquel equipo, que casualidad venían con un triunfo, con todas sus medallas de oro, de venir del campeonato centroamericano y del Caribe, y me imagino que como todo hecho de celebración, como son los deportistas cubanos, que cuando ganan un evento de esa magnitud, pues me imagino que, bueno, en ese momento tú te imaginas que vienen en el vuelo para regresar a su país todos contentos y felices de haber ganado aquel campeonato. Entonces, recuerdo yo que en aquel hecho histórico, pues hubo una frase muy conocida por Fidel, cuando terminó el discurso, una frase que se quedó mucho en el pueblo cubano, que se llamaba que decía que cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Esa frase de Fidel se quedó dentro del alma de muchos cubanos en la Plaza de la Revolución que participaron en ese duelo nacional para despedir a todas aquellas víctimas del acto terrorista. Yo no quisiera mencionar el nombre de ese terrorista que hoy en día está suelto en los Estados Unidos, porque es que no merece ni que se le dé tanto bombo y platillo. Yo quisiera que de ese tema ya hablaran algunos cubanos o compatriotas que tenemos aquí al lado y, bueno, y expusieran un poco su criterio ante la situación. Bueno, ante eso esta es la memoria colectiva y es uno de los hechos más abominables cometidos por el imperialismo norteamericano contra Cuba a través de estos agentes, estos mercenarios, estos criminales, y como bien planteó en ese memorable discurso el compañero Fidel, cuando dijo que detrás de estos hechos está la CIA, y efectivamente una investigación terminada recientemente revela que estos terroristas planearon entre 1959 y 1998 la destrucción de aviones cubanos al menos en 14 oportunidades. Es decir, esto lo afirma el doctor José Luis Méndez, autor de varios libros sobre el terrorismo contra Cuba. Es decir, 14 oportunidades pues estuvieron planeando este tipo de sabotaje, y hay que recordar que también en ese hecho, hace 33 años, 6 de octubre de 1976,
pereció una niña de 9 años, y también una de las integrantes del equipo juvenil de esgrima, Nancy Uranga Romagosa, estaba embarazada y falleció, lógicamente. De ese hecho tan luctuoso como hemos mencionado, solamente se pudieron rescatar 9 cuerpos, es decir, que el resto yace en el fondo del mar, y la impunidad con que han contado los principales autores de tan abominable crimen están: uno, recibió el indulto de Bush padre, Orlando Bush Ávila, máxima figura de la organización terrorista CORU, brazo ejecutor de la CIA, y el otro, Luis Posada Carriles, está siendo sometido a un dilatado juicio por mentiroso y no por terrorista, por criminal, que es lo que es. Es decir, que 14 planes de este tipo, y como bien plantea como plantea el doctor José Luis Méndez, el de Barbados, por suerte, fue uno de los pocos logrados, pero habían ideado esos planes donde las amenazas fueron muchas. Es decir, que la actividad terrorista del imperialismo norteamericano contra Cuba, contra el pueblo cubano, donde se enmarca uno de los hechos más repugnantes y realmente más salvajes, pues es la suma de una serie de actos que han traído el luto al pueblo cubano, con la muerte de 3.478 personas y más de 2.000 mutilados y lisiados. Es decir, que, como bien tú has señalado, los héroes cubanos prisioneros en las cárceles de los Estados Unidos, que próximamente este 13 de octubre se va a reprogramar el juicio nuevamente a 3 de ellos, pues están sufriendo injustas penas, crueles condenas allí, y los principales autores de estos hechos, como otros terroristas, protegidos y amparados por la justicia norteamericana, pues están gozando de libertad en ese país. Algo realmente que hay que denunciar y que hay que condenar, y el pueblo cubano sigue reclamando justicia para las víctimas. Lázaro, Irma Ortiz en la revista Siempre menciona que la razón de ser de los 5 es Posada Carriles. Este es el autor, Posada Carriles, intelectual de una campaña terrorista contra Cuba que le ha costado a la isla 3.400 muertos en los últimos 50 años, y plantea, la escritora, se suma a muchas personas que han planteado ya, que si bien aparentemente la vía legal estaría cerrada en Estados Unidos, Obama tiene la potestad de ejercer, como se lo hizo en el año 79, un canje llamado gesto a gesto. Y bueno, queremos mencionar eso, que sí, la razón... Él tiene en estos momentos el poder, se lo da la Constitución de los Estados Unidos, de liberar a los 5 compatriotas. Además, lo ha hecho recientemente. Y además lo ha hecho recientemente con verdaderos espías que han sido condenados y juzgados, y le ha aplicado el indulto. Hay 2 casos recientes que no tenemos tiempo para abordarlo, pero está claro que está en las manos de Obama, y también de las luchas de los pueblos, de la toma de conciencia de los pueblos, la solidaridad internacional, está en esa fuerza que emana de los pueblos también, y de la conciencia colectiva, en que el presidente de los Estados Unidos ejerza su prerrogativa y libere a los 5 héroes cubanos prisioneros injustamente en las cárceles de Estados Unidos.